Todos, ya seamos como personas individuales o como empresas, en algún momento hemos necesitado de un instrumento financiero muy conocido que son los préstamos. En un momento determinado, las personas, por ejemplo, quieren comprarse un coche o una casa, o las empresas necesitan hacer una inversión productiva en bienes de equipo para mejorar su producción y recurren a este instrumento financiero. Este instrumento financiero es muy conocido y por tanto tenemos que aplicarlo y se basa en una serie de elementos generales. Los elementos que hay que considerar cuando estamos trabajando con préstamos son el prestamista, que es generalmente un banco, que es quien deja el dinero, y el prestatario, ya sea un particular o una empresa, que es el que lo recibe. En un momento del tiempo, T sub 0, ambos acuerdan cuánto dinero es el que va a prestarse y en qué condiciones se va a devolver. En concreto, cuánto se va a devolver cada periodo de tiempo considerado y en qué momento del tiempo se va a satisfacer esa devolución. La cantidad que se presta se le suele llamar principal y aquí tienes el resultado de ese acuerdo. En un cierto momento del tiempo posterior, T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub n, se devolverá una parte de lo que se pidió, es decir, una parte del principal, a la que se le llama amortización. También los intereses que la deuda devenga se devolverán en ciertos momentos del tiempo. Esto es lo que genera lo que yo llamo la ecuación fundamental de los préstamos. La cuota, es decir, lo que se paga en cada periodo de tiempo, es el resultado de dos factores: la amortización, la parte del principal que se devuelve, más los intereses, es decir, el interés que devenga la deuda viva, la deuda que todavía mantenemos con el prestamista. Recuerda que nosotros siempre trabajamos con periodos de tiempo anuales. Vamos a avanzar un poco más presentando lo que son los dos grandes sistemas de préstamos que vamos a ver. El de pago constante, es decir, en el cual la suma de la amortización y de los intereses es constante a lo largo del tiempo, en cada periodo de tiempo, en cada año para nosotros, y el que se conoce como sistema de amortización constante, en el cual lo que es constante es justamente la amortización. En función del acuerdo, amortización constante, o conocido también como método alemán, en el cual son las amortizaciones, las devoluciones de ese principal, las que no varían a lo largo del tiempo, siempre y cuando, mucha atención a esto, no varíen el resto de condiciones del préstamo. O el de pagos constantes, donde lo que no varía a lo largo del tiempo, siempre y cuando las condiciones sigan manteniéndose iguales, es la suma de la amortización y de los intereses. Ha llegado el momento de avanzar un poco en la presentación de ambos métodos. Comencemos con el método de amortización constante. En este método tenemos un préstamo con una serie de años, 17 en este caso, de vida útil, y estamos considerando qué sucede en el año 7. En el año 7, con este método, la amortización se pagará al final de ese año, es decir, por vencido, y será el resultado de dividir lo que debíamos al principio del periodo entre el número de años que todavía nos quedan por pagar. Si no hay modificaciones del resto de condiciones, la amortización será constante en este método. ¿Qué pasa con los intereses? Los intereses se pagan por anticipado, es decir, se pagará el interés devengado por la deuda del inicio del periodo. Si lo recordamos, tenemos que la amortización es el resultado del capital que debo al inicio del periodo dividido entre el número de años que todavía quedan por pagar y los intereses que se calculan en función
de la cantidad de dinero que debo al inicio del periodo. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos trabajando con el método de pago constante? Recuerda, en este método lo que es constante es la suma de la amortización más los intereses. Es decir, en este método lo que tenemos es, sobre un periodo en consideración del año 5, los intereses son, o la amortización es la que se paga al final de dicho periodo, pero también los intereses se pagan al final de dicho periodo. Y para calcular ese pago y que además sea constante durante el resto de años de vida útil del préstamo, se utiliza esta fórmula que yo creo que es muy conocida por todos. Por tanto, ya estamos en condiciones de pasar al cálculo práctico de los préstamos.